Muy buen día amigos, espero y estén muy bien, espero y todo esté suave. Hoy lunes, bueno, cuando estoy grabando el video es lunes, espero que este fin de semana se le hayan pasado muy suave, lo que sea que hayan hecho. Bienvenidos a otro video más de Reflexiones Modernas. Y este video quisiera dirigirlo para las personas que piensan que hablo, digamos, contra el cristianismo, o intento decirle o compartirle a la gente que el cristianismo es literario, e intento ayudar a gente con la que está batallando con esta religión, con esta creencia que le está trayendo problemas, que le está trayendo situaciones difíciles en su vida, que está confundida, que no entiende las respuestas a varias cosas, gente que vive con temor al infierno, con temor a cosas producto de esta creencia cristiana. Mucha gente intenta decir que yo soy un resentido, que solamente hago estos videos porque no me dieron una posición en la iglesia, o que tengo rencor en mi corazón, o que tengo odio. En fin, que solamente hago este tipo de videos porque hay algo mal en mi interior que necesita ser sanado, que necesito ir a terapia. Y te quiero platicar un poquito más acerca del por qué es que hago estos videos. Yo sé que lo he hecho antes y lo he explicado en otros videos, pero quisiera este video dirigirlo más hacia este tema, el por qué hago estos videos hacia el cristianismo. Cuando eres cristiano, cuando vives involucrado en la iglesia, se te enseña, se te mete en la cabeza, se te adoctrina de que la palabra de Dios es perfecta, de que la Biblia es la palabra de Dios, que es perfecta, que es infalible. La palabra de Dios es perfecta. Y quiero comenzar Que todo lo que viene ahí es de parte de Dios, que es la sabiduría del cielo, que la única forma en la cual puedes encontrar la plenitud de vivir es a través de Cristo, que solamente a través de Cristo puedes encontrar la verdadera paz. La paz del mundo es una paz pasajera, alabado es el nombre del Señor, gloria a Dios. Cuando el mundo da su paz, esa paz no perdura ni permanece para siempre, pero la paz de Cristo permanece para siempre, amigo. Solamente Dios hace al hombre feliz, como dice la canción. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Esta creencia, o en esta creencia, las personas intentan, vamos a decir, adueñarse de cosas de la vida, se intentan adjudicárselas exclusivamente a ellos. Tener paz, la única forma es a través de Cristo, y la paz que da el mundo, esa no es la paz verdadera. Es decir, una persona puede decir, no, pues yo no necesito de la iglesia, de Cristo o de Él, yo vivo muy bien, yo vivo con mi vida con mucha paz, con mucha tranquilidad, y no, es que esa no es la paz verdadera. La única paz verdadera es la que da Cristo. No sé, la única forma de acercarse a Dios es a través de la Biblia o al Dios en el que ellos creen. Una vez estaba platicando con un familiar muy religioso y me decía, no, sin la Biblia es imposible acercarse a Dios. Y luego le pregunté, entonces, ¿cómo se acercaba a Dios la gente antes de que existiera la Biblia? Y pues nunca logró contestarme, ¿no? Cambió el tema y ya no respondió. Miramos o nos damos cuenta que a la gente se le mete a la cabeza la idea de que la palabra de Dios es perfecta, de que la doctrina es perfecta, de que una vez que conoces a Cristo tu vida ya no es igual y ahora ya eres transformado. la vida te forma, el pecado te deforma, la educación te informa, solo Cristo te transforma. Es para valientes y sí, batallas y todo, pero al final de cuentas, cuando vences, llegas a la plenitud del varón a la altura de Cristo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando alguien habla, así como yo hablo en mis videos, exponiendo que yo no tuve una buena experiencia en la iglesia, exponiendo que yo no creo más que la Biblia es la palabra de Dios, que no creo siquiera que Jesús existió, que tal vez existió algún hombre de nombre Jesús, pero de ahí se colgaron para crear el personaje de Cristo. Y empiezo a exponer las cosas que expongo en mis videos, ¿no? Entonces, como ellos están acostumbrados a que la palabra de Dios es perfecta, a que no hay plenitud fuera de Cristo o de Jesús, y que el Espíritu Santo, al momento de yo hablar así, la única conclusión es que yo no tuve un verdadero encuentro con Cristo o con Dios, que yo he malinterpretado las Sagradas Escrituras, que yo desconozco la exégesis y la hermenéutica, que soy un resentido, que hago esto por coraje. O sea, como que si yo quería una posición y luego no me la dieron, y me salgo de la iglesia enojado y ahora me dedico a hablar en contra de la iglesia con coraje y con odio. Y la única forma de poder enfrentar esto de que yo ya no creo más, cuando fui parte de la iglesia, cuando fui líder, cuando fui
participé en liderazgo, cuando fui misionero, cuando dirigí alabanza, cuando experimenté al Espíritu Santo, cuando hablé en lenguas, cuando, en fin, fui partícipe de toda esta cultura cristiana, de todo esto. La única conclusión o la única lógica es, no, pues la palabra es perfecta, ¿no? La palabra de Dios es perfecta. La palabra es infalible, es que yo soy el que estoy mal y yo soy el causante de que estas cosas me hayan sucedido. Antes de yo, digamos, ya retirarme completamente de la iglesia, decir, ya no voy a ir más, no quiero ser parte más de esta organización, adiós. Yo tenía un cargo de liderazgo, es decir, no era que yo estaba aspirando a algo, yo tuve un cargo de liderazgo, yo era el líder de los jóvenes. Sin embargo, como yo ya estaba experimentando estas dudas, yo veía la realidad de la iglesia, yo veía lo que la iglesia era y lo que se requería para poder ser parte de la iglesia, es decir, para poder ser parte de la iglesia, para poder ejercer ahí un cargo, lo que sea, tú no puedes ser 100% honesto. Tienes que siempre que fingir que todo está bien, que todo está bien en tu vida, que estás muy bendecido, que el Señor está haciendo grandes cosas en tu familia. Es decir, en tu casa, tu esposa y tú pueden estar, como decimos acá en México, como perros y gatos. Mexicana que está dando una buena exhibición. Y ahí conecta con violencia. Casi agarrándose de las greñas antes de llegar a la iglesia, pero en la iglesia hay que adoptar la actitud de que todo está bien, estoy muy bendecido, amén, gloria al Señor, Dios te bendiga, ay que sí, claro que sí, hermano, ay pastor, qué bendición. Y más aún cuando eres encargado de algo, vamos a decir, eres el líder del ministerio de los niños, no sé, eres el líder de los sugieres, el líder de la alabanza, lo que sea, no puedes ser honesto, tienes que dar la imagen del cristiano maduro que está viviendo su vida con sabiduría, aun cuando en la realidad estés viviendo otras cosas. Entonces yo veía mucho esto, que no podías ser honesto, que no podías decir la realidad de las cosas. Y si la decías, me quitaban de lo que sea que estuvieras haciendo o te daban una etiqueta. Si yo llegaba con el pastor o cualquier otra persona y les ponía, no, mira, es que yo estoy pasando por esto, la realidad es que mi mente está así, la realidad es que yo batallo con esto, la realidad es que así, así, así. Entonces ya te etiquetaban. Tarde o temprano el pastor le platicaba a su esposa y luego su esposa le platicaba a su amiga en confianza y luego la amiga en confianza le platicaba a su esposo y luego así se iba la cadenita hasta que la mayoría de la iglesia sabía lo que tú le habías platicado al pastor en secreto y a la vez nadie sabía, es decir, era un secreto a voces, como dicen. Yo me daba cuenta que la doctrina no era efectiva, es decir, lo que te dice la Biblia en cuanto a las cosas con las que tienes que luchar como cristiano no suceden, es decir, el Espíritu Santo en realidad no te ayuda, sigues teniendo la misma naturaleza que como cualquier ser humano normal. Este estilo de vida es una utopía. Entonces no puedes ser honesto, no puedes decir la verdad porque te juzgan. Entonces tú tienes que, para poder ser parte de todo esto, tienes que dar una cara, tienes que adoptar una imagen. Y si no adoptas esa imagen, no fluyes. Entonces yo lo que hice fue, ok, voy a seguir los protocolos y los empecé a seguir. Y así subí en liderazgo. Me dicen que soy un resentido, que porque no me dieron un cargo en la iglesia. Yo lo tuve. En otra iglesia anterior a la última, yo estuve a punto de ser copastor. Es decir, yo podía haber sido un líder. Tengo el conocimiento. Yo sé que mucha gente dice que no conozco la Biblia, que no la leí bien. O sea, debido a los videos que hago, inmediatamente juzgan como si ellos supieran más de mi vida. Como si inmediatamente, porque yo digo unas cuantas frases en mi video, ellos automáticamente ya conocen mi vida entera. No, es que tú no tuviste un verdadero encuentro con Dios. Y ya juzgan mi vida tan fácil. O sea, a veces me sorprende de ver cómo, o sea, esta persona conoce más de mi vida que yo mismo y lo único que hizo fue ver un video corto cuando yo expongo algo de mis ideas y ya sabe todo de mí, ya sabe todo de mi vida. Me sorprende cómo son tan ligeros para juzgar cuando ellos mismos se la pasan hablando de no juzgar y de no juzgar y de no juzgar. Sin embargo, son tan fáciles de ponerte una etiqueta, de inmediatamente pesar quién eres o querer definir tu persona solamente por haber visto un corto video. No saben las cosas que viví, por las cosas que pasé, no saben el corazón con el cual hice las cosas, o mi honestidad en mi búsqueda, en mi tiempo en la iglesia,
en mi honestidad con la cual yo busqué a Dios, con la cual yo me involucraba, con los sacrificios que yo hice por amor a Dios, por amor a la iglesia. No saben con todas las cosas que yo viví. O sea, se les hace tan fácil atacarte como si me conocieran. Incluso tuve, o sea, bueno, aún tengo, si yo quisiera, con las cosas que sé, con las cosas que conozco, pudiera empezar una iglesia si quisiera. Tengo los recursos, tengo cómo hacerlo. Conozco las técnicas de manipulación que se usan en la iglesia perfectamente. Tengo el don para hablar, tengo el carisma para relacionarme con la gente. Puedo cantar, puedo tocar. Podría ser una iglesia si quisiera. Es decir, si en realidad en el fondo de mi ser yo sigo creyendo en el cristianismo, pero tengo coraje y lo ataco por el coraje. Es decir, yo pudiera empezar mi propia iglesia como muchas personas lo hacen, que se salen de la iglesia rebeldes o porque salieron de pleito con el pastor y empiezan otra iglesia y con el tiempo crecen y ya está otra iglesia más. Que la mayoría de las iglesias nacen así porque un líder no quiere seguir las ideas del pastor y se lleva a sus, vamos a decirlo, las personas que lo siguen o las personas con las que él ejerció liderazgo y empiezan su propia... Eso sucede a cada rato, porque solamente en México hay más de 1500 diferentes denominaciones registradas. Cada quien crea su propia interpretación y todos tienen la razón y todos son hijos de Dios y todos están en lo correcto y todos están en la perfecta voluntad del Señor. Fíjate, sí tengo un poquito de coraje, sí tengo un poquito así pero ese coraje lo tengo hacia mí mismo por haber aguantado tanto tiempo todo lo que las cosas que me hicieron en la iglesia, toda la forma en la que se me trató, la forma en que se menospreció, la forma en la que me hirieron, la forma en la que no valoraron el amor con el que yo me entregué. Y me da coraje a mí mismo, es que cómo no te diste cuenta que la realidad de las cosas, cómo permitiste desperdiciar años de tu vida en ese cuento, en esa realidad ilógica. Entonces, como yo veía el resultado de la iglesia, de lo que la iglesia producía, del tipo de persona que la iglesia produce, siempre hay sus excepciones. Yo tengo ahorita unos cuantos pocos amigos contados con mi mano que son cristianos, que yo respeto su fe, que yo respeto cómo son, porque son unas increíbles personas, son unas personas que yo respeto profundamente. Yo muchas veces me detengo de decir o hacer cosas solamente por ellos, porque tienen una calidad de persona, me demostraron su amistad el tiempo que yo estuve ahí, ellos respetan que yo ya no soy creyente y ellos no me han retirado su amistad como lo han hecho todos los demás. O sea, ellos tienen una calidad de persona a la cual yo respeto. Sin embargo, ellos son la excepción. La gran mayoría, o sea, vamos a decir el 99%, o sea, ellos representan a lo mejor menos del 1%, pero el 99% de los demás, yo me da cuenta que la iglesia no producía gente real, gente auténtica. Yo me da cuenta que para poder estar ahí tienes que seguir un protocolo de falsedad. Y me da cuenta que la perfecta palabra de Dios no producía los frutos o los resultados que debería de producir, si es en efecto la palabra de Dios, si es en efecto información del cielo. Entonces yo decía, si esto es la palabra de Dios, ¿por qué produce esto? Porque yo sé que soy auténtico y estoy dando lo mejor de mí, sin embargo se valora más otras cosas. Y eso fue lo que me hizo confundirme y fue así como empecé a buscar respuestas. Obviamente fui con los pastores que conocía, todos me decían que yo estaba mal, que el diablo me estaba confundiendo, que yo era rebelde por no, digamos, seguir ciegamente las indicaciones, ¿no? El último pastor que tuve, él estaba bajo la autoridad de otro pastor que era un obispo, o le decían el bishop. Entonces yo veía claramente cómo el pastor no estaba a gusto, no estaba de acuerdo, no le gustaba estar bajo la cobertura del otro pastor más con mayor rango. Y yo veía mucho su frustración y muchas veces sentía que se verá conmigo y luego después se arrepentía de haberlo hecho, como que no le vi de haber dicho esto a él. Y yo pude mirar cómo se empezó a cerrar hacia mí, cómo yo le brindé una amistad sincera y él, por seguir el protocolo de un pastor, dejó de considerarme un amigo, dejó de platicar conmigo, cambió un chorro hacia mí. Y yo me di cuenta, o sea, yo sí tengo que venir y hablar de mi vida, situación, yo sí tengo que ser fiel, sí tengo que ser responsable con las actividades de la iglesia, pero él ni siquiera me puede dar una amistad sincera, una amistad honesta, así bien. Tiene que seguir su protocolo de falsedad, aparentando un cierto nivel de madurez y poniendo unas líneas. O sea, yo me di cuenta que ya la relación entre nosotros dejó de ser honesta y tenía que seguir cierto protocolo. Cuando yo dije,
dejé de tener interés en esa relación. Entonces varias cosas se fueron juntando cuando yo dije, entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de ser falsos y de aparentar algo que no es como si fuera, como dice creer en las cosas que no son como si fueran. Entonces yo empecé a mirar esta realidad de falsedad y fue lo que me hizo empezar a buscar. Que yo soy una persona bien directa. A mucha gente no le gusta porque yo soy muy directo y digo las cosas así, al punto. Otras personas les gusta y me consideran o confían en mí porque saben que yo no finjo, que yo no aparento, que yo no soy una persona yo no soy una persona de doble cara. Yo lo que soy aquí es lo como soy en todos lados. Fue así como empezó mi búsqueda de, pues, ¿por qué? Yo duré, cuando todavía era cristiano, pidiéndole a Dios, ¿qué pasa? Platícame, me siento confundido. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque yo mismo experimento esto. Si yo ya tengo muchos años en la iglesia y yo te he buscado con el corazón, con honestidad, ¿qué sucede? ¿Por qué no encuentro la respuesta? Yo quiero saber la verdad. Y yo busqué la verdad y busqué la verdad. Y yo no sentía que Dios me respondiera nada. Entonces insistí hasta que una noche yo escuché a Dios decirme, ¿estás seguro que quieres saber la verdad? Y yo le dije, sí, quiero saber la verdad. Ya no quiero estar así, ni tampoco quiero estar creyendo cosas que no son. Yo quiero una vez por todas aclarar mi vida y saber en qué es en lo que voy a creer y qué es en lo que no voy a creer, porque empecé a dudar de muchas cosas. Y escuché que me dijo, ok, no todos están listos para la verdad, pero te la voy a dar poco a poco. Entonces fue así como empecé a descubrir poco a poco información de historiadores, información bibliográfica, literatura comparada. Casualmente estaba así yo en Facebook y de esos videos que a veces salen alguien hablando, entrevistas, empezó a hablar una persona y me gustó cómo hablaba, busqué sus videos completos, busqué sus conferencias completas y luego esa información que él compartía me llevaba a un libro. Al leer el libro muchas cosas empezaron más dudas surgían y esas dudas me llevan a buscar a otros autores y se fue haciendo una cadenita en donde fui descubriendo cosa tras cosa. Y no encontraba nada que me afirmara que la Biblia es la verdad. Al contrario, cosa tras cosa, al punto que me fui entristeciendo. Me sorprendía, pero me agüitaba, me entristecía de decir, es que es increíble esto, ¿cómo es que nunca lo supe? Que cuando estás involucrado en la iglesia no te dejan investigar información de otras cosas, de otras fuentes. Tiene que ser fuentes seguras, fuentes cristianas. Y una fuente cristiana, ¿qué es lo que va a hablar? Pues cosas que defiendan la fe. Historiadores cristianos que van a hacer defender la fe. Por mucho tiempo hubo historiadores cristianos que buscaban cosas con la Biblia en la mano. Entonces encontraban cualquier cosa y inmediatamente lo relacionaban con la Biblia. Esto es lo que dice en Reyes o lo que dice en alguna parte de la Biblia y ya se registraba como eso. Por mucho tiempo los cristianos decían que la arqueología confirmaba la Biblia porque un arqueólogo cristiano relacionaba cualquier descubrimiento con cosas de la Biblia, aunque no fuera así, aunque la realidad no fuera así. Entonces empezaron a ver ya más historiadores, ya más personas investigando sin ser ateos, porque obviamente el ateísmo o personas no creyentes a veces atacan a la fe. Entonces tiene que haber algo a la mitad, una mente que no esté ni defendiendo su fe ni atacando la fe de otros, porque muchas veces los creyentes caen en el error de defender su fe y no de buscar la verdad. Y le creen a cualquier persona que habla a favor de su fe. Y obviamente no le creen o tachan de que es incorrecto o que está mal a investigadores, a arqueólogos, a personas que exponen algo que va en contra de la fe. Inmediatamente lo rechazan sin siquiera considerarlo, sin siquiera leerlo. Entonces es por eso que se mantiene esta ignorancia en cuanto a las nuevas cosas que han surgido, porque la gente solamente se centra. Por ejemplo, yo tengo este libro, Evidencia que exige un veredicto, donde viene información que obviamente defiende la fe y da mucha información que ya es vieja, que ya es arcaica, que ya muchas de las cosas que provienen ya las personas ya hasta se murieron y los cristianos se quedan con esta información. Cuando te repito, fue producto de una persona de fe relacionando cualquier cosa con la Biblia, aunque esto no sea realmente la verdad o la realidad. Entonces yo no soy hablando de esto porque sea un resentido, que no me dieron la posición que yo buscaba. He leído la Biblia toda mi vida. Este año cumplo 40 años y desde que me acuerdo la leo desde
que era un niño y la leí con mucha pasión. Tengo aquí mi colección de Biblias, de diferentes, tengo la en inglés, la King James, tengo la Reina Valera, tengo una más antigua, tengo diferentes versiones en inglés y en español, diferentes traducciones. Cuando la leía me gustaba tener varias abiertas y cuando me atoraban algo las comparaba y buscaba significado en inglés y entonces comparaba las diferentes cosas, la diferente información, los versículos, oraba antes de empezar: Dios, estoy aquí para pedirte que me reveles tu palabra, que yo pueda experimentar revelación de lo alto. Yo abro mi corazón, yo dispongo mi espíritu para que tú hables, para que tú llenes de sabiduría mi vida. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de mi vida, que me tomes en cuenta para esta lectura y que tu precioso espíritu llene mi corazón y me dé el entendimiento para poder discernir las perlas de sabiduría ocultas en tu palabra, reservadas únicamente para los tuyos. Y yo, ya ves que dicen que cuando leas la Biblia tiene que estar el Espíritu Santo para revelártela, si no. Es decir, yo sé todo eso. O sea, la gente muy fácilmente me juzga, como que yo no entiendo la Biblia, como que yo no tuve la correcta revelación, que yo nunca tuve un verdadero encuentro con Cristo, que me juzga tan fácilmente sin saber que yo lo tuve. Yo tuve un encuentro con lo que la gente le llama la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y sé lo que es eso, leer la Biblia con pasión, pero sin embargo ya no lo creo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el cristianismo se adueña de cosas que no le pertenecen. Tú puedes acceder a conectarte con aquello que está más allá, con la energía que domina el universo, con la energía con conciencia que domina el universo. Sin el cristianismo que tú puedes desarrollar sabiduría, sin el cristianismo que tú puedes tener paz y vivir tu vida con plenitud, sin el cristianismo, sin Espíritu Santo y todas esas cosas. Sin embargo, la doctrina cristiana se quiere adueñar de todo esto, y como si esta fuera la única forma de acceder a estas cosas, cuando no es así. La razón por la cual hago estos videos es para ayudar a otros, para ayudarlos a que pasen por lo que yo pasé, las confusiones que yo tuve, que nunca yo encontré a nadie que aclarara mis dudas, que yo tuve que buscar respuestas y las encontré. Así es que no seas tan ligerito a juzgarme, no seas tan ligerito a poner ahí tus comentarios de ataque como si el Señor te estuviera enviando a defender tu fe, porque no cualquiera tiene el carácter de poder decir las cosas como son. Conozco mucha gente que ya no cree, no se atreve a hablar por miedo, por vergüenza, porque qué van a decir. Porque cualquiera se pone a hablar así como yo lo hago. No seas tan facilito juzgar. No dice la misma Biblia que como juzgues serás juzgado. Porque también me toca ver comentarios en buena onda de creyentes en buena onda que me dicen: no, mira, yo creo que sí. Y se hace una conversación muy padre. Y yo digo: no, mira, yo te entiendo y así. Y ellos con respeto, sin juzgarme, me dicen: no, mira, a mí se me figura a lo mejor que sí y así. Y me platican o intentan ayudarme o en su creencia intentan, digamos, regresarme a la fe o así. Pero con una buena intención, ¿no? Con una buena actitud, con un respeto, con un interés que te causa a ti. Yo lo respeto, ¿no? Porque cada quien puede creer lo que quiera. Cada quien puede vivir su vida como quiera y cada quien puede depositar su fe en lo que quiera y todos son libres de hacer lo que sea, ¿no? Y yo no soy nadie para juzgar la vida de nadie ni para atacarlos o decirles cosas, jamás. Cuando me llegan y me dejan comentarios así con esa como arrogancia de que ellos sí tienen la verdad y yo no, como que ellos sí están bien y yo estoy mal, como que ellos sí conocen cosas así, información y yo no, y cuando me llegan así con esta arrogancia así es cuando yo contesto de la misma forma. Pero si alguien me llega y deja un comentario en buena onda y me expresa su opinión y todo con respeto, yo no me voy a aportar sarcástico ni a querer burlarme no, yo respeto su opinión y yo respeto el comentario es decir, en la forma en la que se aproximen a mí es la forma en la que yo voy a responder. Pero yo te invito a no ser a juzgar tan fácilmente cuando obviamente tú no conoces nada de mí, no sabes quién soy, no conoces mi vida, no sabes las cosas que pasé, no conoces mi corazón, no sabes nada de mí. Entonces no seas tan rápido en pretender que lo sabes todo y pretender que conoces mi vida cuando en realidad no lo conoces. ¿Okay? Este era un mensaje que quería compartir y ya el próximo video va a ser la segunda parte del video anterior del cómo es que aun cuando el cristianismo es literario la gente experimenta a Dios. Entonces voy a hacer la segunda parte y espero que estés atento para mirar el video, ¿ok? Cuídate mucho y gracias por mirar el video y hasta pronto.